En la evidencia de la etapa 1, utilizaremos el simulador de movimiento rectilíneo para ver cómo la aceleración afecta la velocidad y la posición en un tiempo determinado. En este caso utilizaremos aceleración en 2 metros sobre segundo al cuadrado durante 2 segundos y anotando cada 0.2 segundos los, la información. Esa información la colocaremos en una tabla. En esta anotaremos el tiempo, su posición, la velocidad y la aceleración. Para interpretar mejor la información de la tabla, utilizaremos gráficas. En la primera, compararemos la aceleración con el tiempo. En esta vemos que la aceleración siempre es constante, por lo que la línea es una línea recta horizontal. En la siguiente, colocaremos la velocidad del tiempo. En esa línea podemos ver que es diagonal, completamente recta. Por lo mismo que eso sucede por lo mismo de la aceleración constante. Finalmente, la tercera gráfica compara la posición con el tiempo. En esta es una línea diagonal pero más curva, ya que entre más tiempo avance, más posición va a haber. En la etapa 2 vimos el tiro horizontal. El tiro horizontal se le llama al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes, uno horizontal en el que el cuerpo avanza hacia el frente con velocidad constante y el otro movimiento es vertical en el cual actúa la fuerza de la gravedad. El tiro horizontal tiene un movimiento rectilíneo en caída libre, mientras que el otro se lanzará hacia la derecha horizontalmente en el mismo instante. Como ya había dicho, el tiro horizontal es una combinación de dos desplazamientos, el horizontal, que es a velocidad constante, y el vertical, que es uniformemente acelerado. El tiempo es común en ambos. Y en esta etapa pudimos usar un simulador que era de un cañón. El cañón nos daba los valores iniciales, que era la altura, el ángulo y la rapidez. La altura era de 15 metros, el ángulo era de 0, pues está viendo hacia el frente. La rapidez es de 25 metros sobre segundos. Y lo que nos daba era el que había que ubicar pues la distancia horizontal y la altura, pero en la parte del tiempo de 1.5 segundos. La distancia del tiro fue de 43.4 metros. Y pues viendo en la parte del tiempo de 1.5 segundos, vimos que la distancia horizontal es de 37.5 metros y la altura es de 3.96 metros. El movimiento circular se produce cuando una fuerza externa fuera del cuerpo llamada centrípeta actúa en forma perpendicular a la trayectoria que describe el movimiento. Periodo y frecuencia. Dos conceptos importantes del movimiento circular son el periodo y la frecuencia. El movimiento circular es un movimiento curvilíneo cuya trayectoria es una circunferencia. Son ejemplos el movimiento de cualquier punto de un disco o una rueda en rotación, el de los puntos de las manecillas de un reloj. Las leyes de Newton son tres principios que analizan cómo hay fuerzas que actúan sobre los objetos para que estos se muevan. Son usadas para explicar el movimiento de los carros, las bicicletas y muchas cosas que ves a tu alrededor, hasta tus propios movimientos al correr y saltar. ¿Cómo explicar la ley de Newton? La primera ley de Newton nos dice que un objeto no cambiará su movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza. La segunda ley nos dice que los objetos más pesados necesitan una fuerza mayor para moverlos. La tercera nos dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Síntesis. Etapa 1. Fue una práctica de cinemática con movimiento rectilíneo con velocidad constante, el cual usamos un simulador. En este simulador practicamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo y las gráficas de posición contratiempo y velocidad contratiempo con velocidad constante y copiamos los datos que nos arrojó en una tabla de tiempo, posición y velocidad. En la etapa 2.
Realizamos prácticas con simuladores virtuales en el cual vimos tiro horizontal y tiro parabólico. Elaboramos 2 tablas, una para cada tiro, introducimos los resultados, el cual contenían tiempo, alcance y altura. También se tomó captura del simulador. Etapa 3. Se respondieron preguntas de las cuales se tenían que observar las pruebas y ver las variables que se modifican. También cómo variaba la aceleración y la fuerza centrípeta, si era directa o inversamente proporcional. Etapa 4. Se usó el simulador y completamos la tabla de datos con los valores que se introdujeron en el simulador, que calculamos usando ecuaciones y cálculos, para obtener las respuestas que se necesitan en cada cuadro de la tabla. Conclusión. Todos los movimientos y las leyes que vimos en la etapa se pueden ver o aplicar en la vida diaria, así como lo que vimos en la etapa 1, que era el movimiento rectilíneo con velocidad constante. Como ejemplo, podemos poner un automóvil el cual la gente lo utiliza a diario. En la etapa 2 se habló sobre tiro parabólico y tiro horizontal. Podríamos poner como ejemplo el tiro parabólico un chorro de agua saliendo de una manguera. En la etapa 3, que la práctica de simulador es movimiento circular, su uso en el día a día será las ruedas de un automóvil, que para moverse aplican esto, y en la etapa 4 se vio la tensión. Su ejemplo sería una cuerda la cual muchos lo utilizan para mover objetos.